Bueno, la ciencia empieza cuando dejas de inventar respuestas y empiezas a hacer preguntas. Cuando nos hacemos preguntas es cuando realmente empieza el conocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a acercarnos un poco a nuestro planeta Tierra. Hay algo importante en la vida cotidiana que es el calor. Tiene un efecto bastante importantísimo, es el que le da la vida a la Tierra. Entonces, podemos decir que el corazón de la Tierra es su núcleo y se dan unos procesos muy importantes gracias al calor. Entonces, hay un proceso importante que se llama la convección. La convección es cuando las partículas se calientan y empiezan a girar, ¿cierto? Cuando ya tienen calor, por lo menos en el agua, ¿cierto? Entonces, entonces las partículas, ¿cierto? Menos densas suben, ¿cierto? Y las más densas bajan cuando se calienta. Perfecto. Entonces se da ese movimiento de convección interno en la Tierra. Ahora, ese movimiento tendrá algún efecto en la Tierra, en sus capas. Sí. ¿Cuáles son las capas de la Tierra? Las capas de la Tierra son tres, son el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo está en estado líquido, el manto está en estado sólido y ya la corteza está en estado sólido, que es donde estamos nosotros. Bueno, referente a lo que dices, digamos que, y respondiendo a una pregunta que surgió ahorita, y fue el hecho de si el núcleo era sólido o era líquido, ¿verdad? Sí, fue la que hiciste antes. Digamos que referente a eso, digamos que las capas de la atmósfera pueden estar en diferentes estados de la materia. Normalmente el núcleo está en estado líquido, que es todo el magma y la lava fusionadas allá, pero están sometidos a algo que se llama la presión. Claro, digamos, nosotros, ¿vieron la noticia del submarino? ¿Sí? ¿Qué le pasó al submarino? ¿Por qué? Por la presión del mar. Entre más abajo estemos, más presión vamos a tener. Entonces, cuando estamos muy sumergidos en la Tierra, a niveles del núcleo, pues vamos a tener mucha más presión. Entonces, digamos que el núcleo está sometido, ese líquido, a tanta presión de capas de la atmósfera, que por eso hay esas grietas que hace que suba líquido y forman, digamos, los volcanes, ¿sí? Que supongo que eso vamos a hablar más adelante. La corteza, pues tiende a ser sólida, cosa que, digamos, no sucede en otros planetas del sistema solar, ¿sí? Por ejemplo, Júpiter. Si digamos que si la idea es que si Júpiter tuviera una superficie, fuera como, si no fuera gas, fuera como una gelatina, pero como que nos hundiríamos, ¿sí? Es rara. Pero digamos, hay planetas como la Tierra, que tienen la característica y es esencial para la vida, que tenga una superficie sólida, rocosa. Entre más abajo, pues va cambiando su estado. Digamos que es más que el núcleo de la Tierra puede ser y puede llegar a generar rasgos de plasma. ¿Saben qué es el plasma? Es otro estado de la materia y es parecido a la fusión que hace el Sol, ¿sí? A esa radiación y a esa calor incandescente que tiene el Sol. Entonces puede generar plasma en el núcleo de la Tierra. Podríamos devolvernos un poco en la historia y revisar los efectos que ha tenido esa presión interna de la Tierra. ¿La Tierra siempre ha sido la misma o ha cambiado? La Tierra ha cambiado, se dice que hace 200 millones de años todos los continentes que conocemos hoy en día estaban juntos en un solo continente, supercontinente que se llamaba Pangea.
Y pues es eso de lo que ustedes están hablando de la convección y de toda esa presión interna que tiene la Tierra, lo que hizo es que se generaran muchos movimientos que poco a poco hicieron que se fuera dividiendo ese supercontinente en los continentes que conocemos hoy en día. Otro pues detalle, completando lo que dijo mi compañero, es si nosotros como intentáramos encajar Sudamérica con África, casi que casarían completamente. Esa presión tiene unos efectos sobre la superficie, sobre la corteza. ¿Cuáles serían esos efectos? Un efecto sería, por ejemplo, las ondas sísmicas, ¿cierto? Que es por lo menos cómo varía la radiación de la Tierra, el hecho de su movimiento, de cómo acumula energía y ya luego, por así decirlo, pues explota, se expande, ¿sí? Con las presiones internas que tiene el planeta Tierra y efectos que suceden durante en la superficie terrestre, en la corteza, lo podemos evidenciar por los temblores, terremotos, erupciones volcánicas, ¿sí? En los cuales, ejemplo, cuando nosotros escuchamos un temblor en otro punto del planeta Tierra, no sé, donde hay harta placa tectónica o hay hartos volcanes, ¿sí? El ejemplo ustedes dijeron, un lugar donde habían El fuego del Pacífico. el fuego del Pacífico, ¿sí? ¿Sí era fuego? Sí. ¿Sí? El cinturón de fuego del Pacífico, donde hay series de volcanes, hay mucha actividad sísmica, ¿sí? Hay muchas placas tectónicas en el lugar, entonces pueden ser epicentros de terremotos, de temblores, pero digamos se puede sentir durante largas distancias por la onda sísmica. Entonces, digamos, sucede un temblor allá, pero se puede sentir en Bogotá, se puede sentir en Cundinamarca, Antioquia, porque es análogo a lo que sucede con la onda expansiva de una bomba atómica, ¿sí? Se estalla en un lugar, pero tiene un rango de alcance muy largo. Entonces sucede muy parecido a ese tema. Bueno, entonces tenemos nosotros unos efectos particulares que se han evidenciado. Entonces teníamos los terremotos, los sismos, ¿qué más? Temblores, los volcanes. Los volcanes, las mismas montañas. Terremotos, los temblores, que no son lo mismo, ¿cierto? Porque los terremotos se manifiestan de una manera más fuerte, por así decirlo, de más magnitud. Y los volcanes. O sea, en la vida cotidiana, ¿cómo reconocemos un sismo y un terremoto? Un terremoto, porque un terremoto tiene como más magnitud de movimiento, llega a destruir casas, ¿Tú qué dirías? abrir Sí. carreteras, por la misma fuerza de las ondas, y pues ya un sismo es como que solo se sacó la tierra, no tiene gran magnitud de impacto. Gran impacto, muy bien. Bueno, los terremotos son siempre como movimiento continuo, o sea, si empiezan pues son tucutú, o sea, siempre. Y los sismos son más como que sigue, para, sigue, así. Más llevaderos. Sí. Y los volcanes. Los volcanes, hay varios tipos de volcanes, están los activos, que son los que hacen erupción o van a hacer una erupción. Están los inactivos, que pues normalmente se les llaman dormilones. ¿Por qué se les llaman así? Porque, digamos, no se calientan de una buena manera, sino están fríos, pero pues no significa que no vayan a hacer erupción en algún momento, sí la pueden hacer. Están los existenciales, estos son volcanes que existieron pues antes, pero solo quedan restos, rocas y así. Bueno, cuando un volcán hace erupción, se vuelven tierras fértiles, botan calcio, sodio, esto se reúne con la lluvia y hacen minerales que pues ayudan mucho para los agricultores. ¿Cómo se forma un volcán? Bueno, primeramente esto, se derriten las rocas primeramente y crea una cosa que se llama magma.
El magma sube por las cortezas y hace una erupción y lo que forma el volcán son las cenizas y la roca. Uno de los volcanes que más hizo como una gran parte en el mundo se llama el volcán Monte Tambora, que ocurrió en 1815 en Indonesia, porque fue uno de los más grandes porque afectó el cambio climático, ya que su temperatura llegó a cierta parte de la capa atmosférica. Sí, les voy a hacer como una simulación de cuando hace erupción, ya que la representación es de un volcán activo. Recuerde que el punto de encuentro es allá. Hay bicarbonato, acá hay vinagre con jabón líquido, que va a ser una mezcla de una simulación de erupción. Sí, sienten la lava, ¿no? O sea, ¿qué es el foco? El punto de donde cuando las placas tectónicas colisionan. Los terremotos o los sismos se generan pues por el movimiento de las placas tectónicas. La energía empieza a acumularse y cuando sale, lo que hace es que las placas tectónicas empiecen con su movimiento. Entonces eso es lo que causa un sismo, un terremoto. Se miden por un instrumento, ¿cierto?, llamado sismógrafo, que es aquel que mide la magnitud del terremoto o del sismo. El sismógrafo funciona principalmente puesto en la tierra, cerca a lugares donde hay alta actividad sísmica, como lo decíamos antes, los volcanes. Y el resultado, una función sinoidal, lo podemos encontrar como un péndulo, ¿sí? un sismógrafo de péndulo o de resorte. Esos serían los tipos de sismógrafo. El que se utiliza con el péndulo y el que se utiliza con el resorte. Ahora, ¿cuáles serían las escalas de medición de los terremotos? Pues hay dos, ¿no? Hay una que se llama de Richter, que es la que mide la magnitud, y la de Mercalli, que es la que mide los daños que hizo el terremoto o el sismo. La de Mercalli usa números romanos del 1 al 12. Hay un sitio en Colombia que se llama la Mesa de los Santos, que queda en Santander y todos los días allá está. Hay temblores, hasta hay 5 o 6 temblores en el día y la gente ya no está acostumbrada. Y el más duro que ha habido en el planeta, ¿cuál es? Primero fue el terremoto que alcanzó los 9.5 Richter, Sí. ya que ocasionó un tsunami y ya luego también por el movimiento alcanzó a desbordarse la represas, arrasando con toda su camino. Y hablando de volcanes, actualmente hay unos volcanes que están súper vigilados porque están en alerta amarilla. Por ejemplo, hay uno en Chile que es el volcán Larcach, que ahorita en marzo dio unas como señales. El Nevado del Ruiz, ese también lo mantienen en constante vigilancia porque ese también en cualquier momento puede hacer boom. Fue el terremoto del eje cafetero de 1999, porque dejó miles de personas afectadas y muchas pérdidas humanas. El segundo fue el terremoto de Popayán de 1983 y afectó gravemente el centro histórico de Popayán y pues sus alrededores. Fue sobre los tsunamis que se generan por los terremotos, o sea, los terremotos pueden generar tsunamis. Cuando ocurren bajo el mar, pues generan olas gigantes llamadas tsunamis, como el terremoto y el tsunami del Océano Índico que ocurrieron en 2004. Sepa por qué se dan, cómo se puede proteger, cómo puede ayudar a los demás, están los puntos de encuentro. Entonces, es un deber de nosotros conocer sobre ellos y eso es lo que hicimos el día de hoy. Muchas gracias por su participación y su colaboración. Gracias, Sebastián. Bueno, un aplauso para Sebastián porque esa representación que nos da a nosotros.